Estamos aquí para entregar casi 22.000 firmas a la Consejería de Educación, a la Junta de Andalucía, porque somos ya casi 22.000 los padres que estamos preocupados porque se está adoctrinando en Andalucía. Ahora tenemos la oportunidad con estas nuevas elecciones de que todos los andaluces voten y elijan adoctrinamiento o libertad. Cada vez son más los profesores de la Junta de Andalucía que nos llaman para denunciar sus casos, cómo les están obligando a adoctrinar a alumnos en contra de su voluntad y en contra del derecho que tenemos los padres, derecho fundamental recogido además en la Constitución española en el artículo 27.3, derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones morales, filosóficas o éticas. El que quiera clases de adoctrinamiento, charlas de adoctrinamiento, que las reciba, pero los que no queremos que adoctrinen a nuestros hijos en ideologías que además se ha demostrado que son perniciosas, sobre todo para los menores, queremos exigir la libertad que nos concede la Constitución, la libertad que nos conceden los tratados supranacionales de educar a nuestros hijos en biología y en nuestras propias convicciones, sin que se pierda la neutralidad a lo que también está obligada la Administración pública. De lo que se trata es que si nosotros somos docentes y lo que queremos es preparar a los alumnos para que tengan la mejor formación posible, para que el día de mañana ellos sean los que decidan qué orientación quiere dar a su vida, pues yo creo que es lo que debemos de defender. Y desgraciadamente pues no todos los que están en el mundo docente pues a veces piensan así, a veces se dejan llevar por una ideología personal o por su forma de ser y tratan de imponerla. Y yo creo que eso es una estafa realmente, porque tú lo que tienes que enseñar a los chavales es unos saberes, unos conocimientos y un abanico amplio para que tú te vayas formando como persona y cuando seas adulto tú ya decidirás qué es lo que vas a hacer. En Andalucía hay adoctrinamiento y se está dando a nuestros niños. Lo primero es que los padres caigan en la cuenta de esto, que es muy importante, porque es que ya están tocando a nuestros hijos. Entonces, si unos padres no defienden a sus hijos, pues ¿qué van a hacer, no? Entonces, lo primero es eso. En Andalucía se adoctrina y con la aquiescencia y el consentimiento, no sé si expreso, pero por lo menos tácito, de la Junta de Castilla y León, perdón, de la Junta de Andalucía y del señor Bonilla. Entonces, lo primero es eso, saberlo. Lo siguiente, todos aquellos profesores que quieran venir, nosotros ya hemos iniciado un contencioso porque una organización pro aborto iba a dar charlas a los niños, además una organización pro aborto que en Estados Unidos fue condenada por vender trozos de bebés y que en España fue sancionada por publicidad ilegal. Estos son los que dan charlas a los niños, sin que lo sepan los padres, por supuesto. Entonces, es ese adoctrinamiento contra la libertad. Y dices, voy a investigar quién le da las charlas a mis criaturas. Exacto. Y me pongo a buscar por redes sociales y veo que esta mujer dice barbaridades como que todas las mujeres son putas, pornificables, violables y muchas barbaridades de este tipo. Ella lo dice en primera persona, como que somos todas las mujeres, somos tal, pero bueno, apuntilla también que para los tíos de toda la vida son el brazo armado del patriarcado. Es decir, una cosa muy fuerte. Y bueno, y yo a raíz de esto, ya que mi padre, los abuelos y tal llevan a mis niños al cole, me digo, bueno, esto qué barbaridad es, ¿cómo es posible que esta señora diga esto? ¿Y cómo es posible que la metan en un aula a niños de quinto y sexto de primaria a decirle cosas de este tipo? Lo siguiente que hice fue llamar a las AMPA para averiguar por qué no se nos habían informado a los padres. Y bueno, me dijeron que esas charlas venían por la Concejalía de Igualdad de Marchena y que eran a cargo del Pacto de Estado de Violencia de Género y demás, a costa del contribuyente, y bueno, y que se solían hacer y que no informaban. En Semana Santa se envió un comunicado a los padres diciendo que quién quería participar de actos de Semana Santa y quién no, para que tú veas Pero si es católico, igual te molesta participar, ¿no? Preguntan, está bien, pero que preguntan para unas cosas y para otras no. Pero lo que no es normal es que en un centro educativo público pues haya una tendencia hacia un cierto tipo de orientación o ideología de género. Además, tal es así porque en este mismo centro, por ejemplo, se prohíbe la bandera de España en su interior. Claro. Es decir, ha habido... Esa libertad que piden y esa comprensión es y que esa pluralidad... Es que ha habido algún aula que tenía la bandera de España puesta en el aula y se la han quitado, con la excusa de que no podía haber banderas de ningún tipo, para que no hubiera, digamos, un poco de jaleo con las banderas, ¿no? Pero sin embargo te encuentras con que esta sí. Es delictivo. Realmente nos está faltando coraje para dar batallas mucho más directas contra aquellos que entran en las aulas
y sueltan estos contenidos que son pornográficos, que son pedófilos y que son verdaderamente atentatorios contra los niños, contra los adolescentes en primer lugar y contra la libertad de sus padres para educarlos. Los pederastas se alimentan de este tipo de contenido, de este tipo de ambiente, ¿no? Sí. Y llega un momento en que, bueno, que todo parece normal cuando no lo es. Muchos padres estamos muy alertados con esto. La primera vez que matriculamos al niño, yo me llevé 2 copias firmadas por los dos del PIN parental. No sabían lo que era, no tenían ni idea, pero sin embargo en nuestro instituto sí que hay que decir que lo aceptaron. Lo aceptaron y aunque no lo tramitaron de manera formal, sí que a partir de ahí, desde que el niño está en primero, nos llaman cada vez que hay una charla que no tiene contenido educativo. En este caso era relaciones, talleres afectivos sexuales. Sí, de hecho, como anécdota, te diré que la primera charla que le dan en el taller, a nosotros no nos llaman, no de esta asociación, sino hay una charla en la cual se la imparten a los niños y la tutora me llama a posteriori y me dice, oiga, que es que hemos detectado que es que usted tiene aquí puesto el PIN parental, y bueno, era informarle, como excusándose, de que le hemos dado una charla a su hijo y es verdad que no hemos contado con su consentimiento. A partir de ahí, una vez que se dio la charla, yo empecé a preguntar de qué era, esto me interesé un poco, ¿no? No fue a la segunda, porque tampoco nos parecía apropiada. Nos dicen, fíjate, que la religión no tiene que ser ni siquiera optativa. La religión actualmente es optativa. El que quiere va a clases de religión, el que no, no quiere. La religión educa en valores y en virtudes, entonces es algo totalmente inocuo, es bueno. Pero bueno, nos dicen que se tiene que elegir. Decimos, vale, pues el que quiera religión, que acude a clase de religión, el que no, nada. Pero en cambio nos dicen que el adoctrinamiento en ideología LGTBI, en hipersexualización, tiene que ser obligatorio. Y es que además es contrario a la Constitución, porque el artículo 27.3 de la Constitución nos dice que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones morales o religiosas. Sí. Y que además el artículo 103 de la Constitución nos dice que el Estado y la administración pública y la escuela pública tiene que ser neutral. Por lo tanto, nosotros ni siquiera decimos que no haya clases de adoctrinamiento, no, decimos lo mismo, que haya charlas de adoctrinamiento, vale, el que quiera que vaya y el que no vaya. Y estamos hablando de chicos de la ESO, chicos que están entre 12 y 16, 15 años, 12, 13, 14, 16 años, están en plena evolución madurativa. Entonces, tú te das cuenta, pues yo como he estado en varios centros, hay centros donde tú ves perfectamente donde este tema pues no se le da ninguna importancia, se va a lo que se va, que es a enseñar una materia, que los chavales aprendan, a que estudien, el que no estudia pues se le reprende o se toman medidas correspondientes y ya está. Pero hay otros centros donde este tipo de ideología sí la tienen implantada, por lo que sea. Yo me pregunto... A los niños de 6 años, a los niños de 12 años... No, de 6 no, desde 3, desde infantil. Desde infantil ya se puede adoctrinar a nuestros hijos. Yo me pregunto qué tendrán que enseñarle a nuestros hijos que están desde infantil, primaria, secundaria, qué tendrán que enseñarles afectivo sexual, que no seamos los padres los que tenemos que coger esa educación para poder realmente hacer valer nuestros derechos, ¿no? Le mandé un correo electrónico informativo y requiriéndolo para que cesaran en la invitación, porque a mi hijo no le iba a afectar, porque mi hijo se salía de clase. Claro. Eso nos lo han permitido, pero es que luego iban a por niños de segundo y de primero, que son 12, 13 y 14 que tiene nuestro hijo. Pero es que estaba previsto, y así lo demostré, y además se lo informé al instituto, digo, es que estas charlas están previstas para niños incluso de primero, que tienen 12 años. Si eso no es abuso de menores, que venga Dios y lo vea. Estuve hablando con la directora y bueno, y me dijo que bueno, que por qué hacía ese tipo de críticas, que ellos no al colegio, que se lo tomaron muy personal. Yo dije que yo no iba contra ningún colegio, sino contra el ocultar este tipo de charlas, que por qué no se nos había informado. Entonces, bueno, la directora decía que, bueno, que no tenía tiempo de investigar quién era la señora que venía y demás. Digo, bueno, usted no investigue, informe, que es lo que tiene usted que hacer. Ya investigo yo. Exacto. Ya investigo yo, pero infórmeme, ¿no? Infórmeme. El orientador y la directora me intentan convencer diciéndome que confiara en ellos, que ellos no iban a permitir que nadie ajeno al centro los indujera a cometer ningún delito, que es lo que yo le decía, por ejemplo, al practicar el sexo supuestamente a través de mi teléfono móvil, ya estábamos nosotros como responsables. Digo, es que estáis induciendo a los niños a cometer delitos.
ay, por Dios, ¿cómo vas a decir eso de nosotros? ¿Cómo vas a pensar que vamos a consentir nosotros que venga nadie de fuera y haga eso con los niños? Nosotros llevamos, en el concreto el orientador, 20 años colaborando con esta asociación y nunca, jamás, ningún padre se ha quejado. Y digo, ¿alguna vez habéis informado a algún padre de quién venía a hablar con nuestros hijos? ¿O es la primera vez porque nosotros hemos puesto este pin? Y dice, bueno, no, podéis acceder a través de la página de orientación del instituto. Claro. Digo, nosotros nos hemos enterado a raíz de ser estos padres, entre comillas, privilegiados. Este cambio no se ha dado, o sea, es el mismo adoctrinamiento de la época del PSOE, igual. Exactamente igual. Están todos los colectivos de la izquierda radical educando a nuestros niños, enseñándoles qué es el sexting. El PP ha jugado a la izquierda radical, le ha hecho el juego a la izquierda radical. Concretamente, esta asociación CEDRA, una de las cosas que promueve es el sexting, que dice que hay que tener cuidado, pero que no es malo que se haga, ¿no? Y el sexting ya sabemos lo que es el sexo por internet. La CEDRA es la Federación de Planificación Familiar, que yo jamás había oído hablar de esa asociación, nunca, hasta que nos llamaron del Instituto de Jorge para decirnos que iban a recibir unas charlas en las horas de tutoría y que las impartía esa asociación. Cuando llamaron a mi marido, te llamaron a ti, y Jorge me lo dijo y me dice, mira Nanda, ¿qué opinas? Digo, vamos a ver la asociación, porque nosotros a priori nunca nos hemos negado hasta que hemos visto que puede tener o no algún tipo de importancia para nuestro hijo y que puede tener también alguna finalidad. Cuando yo me metí en la asociación, empiezo a ver un montón de artículos relacionados con los provida, a los que criminalizaba, falsedades como que el aborto era un método anticonceptivo más, lo relacionaba como método anticonceptivo. Como que el aborto es un derecho. Bueno, por supuesto, hablaban de derecho, el derecho al aborto, las sociedades más avanzadas son aquellas que han reconocido ya que el aborto es un derecho. Dentro de España, las regiones que más favorecen el aborto para ellos son las más avanzadas. Tuve algunas llamadas con directores de colegios y demás, y me dijo que bueno, una de las excusas que me ponían es que bueno, es que el PIN parental no se ha impuesto, entonces no tenemos por qué informar de estas cosas. Y bueno, desgraciadamente no se ha impuesto, pero tal y como informáis de que vais de excursión o de que hay un acto, una función de teatro, ¿por qué no nos decís este tipo de charla para que sea opcional? Oye, el que quiera que sus hijos escuchen ese tipo de charla, bueno. Un poquito de transparencia, ¿no? O sea, que lo ocultan, ¿no? Claro. Eso es. Pedimos a los políticos que caigan en la cuenta de la gravedad de lo que está pasando y que articulen los medios. Para eso tienen las herramientas y tienen pues los medios legislativos para blindar absolutamente la infancia de los niños, la libertad de los padres en todos los ámbitos que tienen que ver con la educación afectivo-sexual, con la educación religiosa, con la educación de orden ideológico, etc., para que se respete el artículo 27.3 de la Constitución, que deja muy claro que ese derecho es de los padres. Claro. Eso es una vulneración de la Constitución, del artículo 27, del derecho a la educación. Es decir, tú no puedes ponerte por encima de unos padres que son los que tienen la tutela efectiva de esos hijos, y en el centro lo que tienes es una tutela delegada. Entonces, esa tutela delegada tú tienes que pedir permiso, digamos, a la tutela efectiva sobre lo que vas a realizar. Pero es a lo que vamos. Muchas veces hay un tipo de ideología que pasa olímpicamente de la patria potestad e impone cuáles son sus fundamentos, ¿no? Y eso es totalmente inconstitucional, porque eso no es respetar la libertad de educación que tienen unos padres. El sexting, que es mandarse fotos semidesnudos o desnudos a desconocidos. Es que es una barbaridad. Estás apoyando implícitamente la pedrastia, el delito y que caigan en redes los niños. Pero esto nosotros se lo dijimos a la Consejería de Educación y nos dijeron que estaba bien. Practicar sexting con cabeza. Yo no sabía lo que era el sexting, me meto en la página, lo miro y es sexo a través de las pantallas de teléfonos móviles o tablets. Cuando, claro, le orientan a los niños de manera tendenciosa, porque les dicen que si practican sexo a través de sus pantallas, que no saquen la cabeza y que si tienen alguna cicatriz o algún tatuaje, que no lo exhiban
para que mantengan siempre oculto su cara y su identidad. Bueno, es una cuestión de principios elementales de derecho de los padres a la educación moral de los hijos y a una educación donde nadie se inmiscuya para decirle a mis hijos qué tipo de juegos sexuales o no tienen que hacer. Yo llevo a mis niños al cole a que aprendan lenguaje, matemáticas, naturaleza, que hagan educación física, pero que este tema de educación sexual y adoctrinamiento, por supuesto, estoy en contra. En casa, ¿no? Lo haces Exacto. Te dejen en casa. Ya marcaré yo las pautas y las normas en mi casa. Es un taller expresamente que se denomina así, que practicar sexting con cabeza. Y ellos, como te digo antes, presumen de tener en su página web ese curso y que haberlo impartido en muchísimos centros, no solo a niños, sino a padres y a profesores. Es decir, que aquí hay una cooperación absoluta del sistema educativo. Y lo que es peor, pagado con mis impuestos, porque al final son mis impuestos los que se utilizan para fomentar toda esa cultura de la cancelación, donde a nosotros se nos señala como diferente por querer enseñar lo que es biológicamente natural. Claro, vosotros sois los fachas, los homófobos, y a partir de ahí ya todo lo que quieran, ¿no? Efectivamente. Digo, el orientador no debe saber el contenido de esta página web, ni que esta asociación es así. Claro, de buena fe. Yo de buena fe, porque mira, Kake, para mí era impensable que ellos lo supieran, impensable. Entonces lo que hice, me planté en el instituto y pedí hablar con el orientador y con la directora, que ya me conocen porque al tener el PIN parental somos conocidos. Me atendió, hablé con él y le digo, vengo a explicarte que esta asociación son terroristas. Y tan terroristas que están, para mí supone un abuso de menores. Está condicionando a los niños, informándoles mal, indebidamente, porque además, ya te digo, incluso hablando de biología, había errores gravísimos. Digo, tú estás en un instituto, estás enseñando y educando niños. No podéis contar con esta asociación porque no llamáis a las enfermeras, a los médicos, a los ginecólogos del centro de salud que tenéis al lado del instituto, es que hay muy cerca uno. De hecho, me preocupé de mirar los estatutos y el plan del centro y estaba previsto que en determinados temas llamaran a expertos, no a asociaciones politizadas, ideologizadas y además, en este caso, tendentes a la izquierda más radical. La Consejería de Educación de aquí la lleva Ciudadanos porque así fue como se repartió en su momento, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos desconoce, realmente no se ha metido en profundidad sobre cómo funcionan los centros. Es decir, el señor Imbroda, que falleció hace poco y que lamentamos su fallecimiento, es una persona que estaba muy volcada en el mundo del deporte y ha favorecido mucho lo que es el deporte dentro de los centros educativos. Ha dotado de material deportivo a los centros de educación física, etcétera. Ha ampliado también las escuelas de verano y tal. Pero no ha entrado lo que es dentro del funcionamiento real de los centros, es decir, tener que haber sacado de algún tipo decretos que regularan cómo se deberían funcionar los centros, es decir, evitando meter ideología de tipo LGTBI, evitando también que entraran asociaciones que no tuvieran la aprobación de las AMPAs o de los claustros de profesorado. Es decir, legislando de manera de que los centros realmente fueran centros neutros, donde lo que se hace simplemente es enseñar el saber humanístico y científico. Eso es lo que, de alguna manera, no ha entrado la Consejería de Educación y es lo que se debería de modificar. En nuestro caso, lo peor y lo más triste es que la Junta de Andalucía ha mantenido, está clarísimo, porque si lleva 20 años impartiendo aquí la misma asociación charlas, es que durante los años que ha estado aquí el PSOE estaban ya subvencionados y el PP ha llegado y ha mantenido a las mismas asociaciones, no las ha cambiado. No es un caso puntual, tenemos un contencioso abierto en Málaga, tenemos más profesores, cada día nos llaman más, no es un caso puntual y ahora en las elecciones se tiene que elegir precisamente eso, adoctrinamiento o libertad. Yo quiero libertad para mis hijos. Cuando tengan 18 años, cuando sean mayores de edad, tengan ya formada su mente, su conciencia, que ellos elijan, pero lo que no puedes es imponerle un adoctrinamiento además cada vez más pronto para que no tengan manera de la que salirse y para que sean exactamente eso, individuos manipulables. Lo único que tenemos que decir a Moreno Bonilla y recordarle es que es algo que pesará evidentemente en el voto y sobre todo en la vigilancia después de las políticas y de las medidas que vamos a seguir defendiendo
en la inspección educativa y donde haga falta, o en los tribunales. Y eso también, yo también me he dado cuenta que a veces tiene sintonía con el color político de la localidad donde está el centro. Y en este caso, pues bueno, pues si estamos hablando de un color político pues que sea de izquierda, pues tiene tendencia a inmiscuirse en la vida del centro. Las matemáticas con sentido socioafectivo y con perspectiva de género. Claro, es una manera de adoctrinamiento y es una manera además de crear a gente, de crear a nuestros hijos que cada vez sean más ignorantes, porque cuanto más ignorantes sean nuestros niños, más fácil va a ser manipularles. Cuando una persona no tiene ningún tipo de arraigo, ni a su familia, ni a su fe, ni a su patria, pues es una persona, un individuo manipulable que le dicen dónde tiene que ir y que le pueden engañar con muchísima facilidad. Entonces se trata de adoctrinarles, de hacerles unos infelices y de además hacerles manipulables. Eso de las matemáticas con perspectiva de género es para troncharse de risa. O sea, todos hemos aprendido matemáticas, unos más y otros menos, pero realmente, bueno, a mí me parece una chorrada, ¿no? O sea, es no tener nada que hacer y querer, pues eso, imponer una ideología en plan soviético, ¿no? Matemáticas con perspectiva de género. Hemos perdido el norte, ¿no? El norte, el sentido común. Lo que sí es cierto es que llega un momento en que la situación es tan absurda que la gente más sencilla, que todavía mantiene un cierto sentido común, se rebela y, bueno, pues lógicamente no acepta lo que otros, más políticamente correctos, pues hemos ido asumiendo por evitar confrontación. ¿Lo habéis leído, no? Sí, bueno, yo estoy segura, para empezar... O sea, que las matemáticas que hemos aprendido nosotros... Nada, eso no es... No, ya los números primos, no, ahora son primas. ¿Y las matemáticas de género, las conoces? te lo juro, ¿eh? La verdad es que no sé en qué consisten. No tengo ni idea. Hemos aprendido unas matemáticas del patriarcado, creo. Entonces va a haber unas de género. Esto es una locura, ¿eh? Es una locura. Las matemáticas son una disciplina, un lenguaje científico que son necesarios para el desarrollo de otras muchas materias y disciplinas como la informática, la física, la biología, las ciencias, y tú tienes que dominar esa materia para poder entender las otras. Entonces, de lo que se trata es de dotar al alumno de esas herramientas y de ese conocimiento para que él pueda progresar en un futuro y pueda entender mucha realidad de tipo científico. Vale, entonces, ponerle apellidos, pues... No sé qué sentido tiene, no le encuentro ningún sentido. Las matemáticas son 2 y 2 son 4 y ya está. Mi motivo no es que me mueva la fe ni la ideología, es que realmente a mí me mueve la responsabilidad por tener hijos y niños sanos. Es que de verdad que deberíamos todos hacer un examen de conciencia y pensar lo que se consiente por omisión. Claro, porque de sexualidad le hablas tú a tus hijos cuando quieras. Pero tú, cuando lo necesite nosotros, y cuando lo necesite. Claro, lo tenemos que decidir nosotros. Es algo que en verdad que no te pueden imponer. Por supuesto que no. Y luego sin ninguna información de cómo lo van a hacer. Entonces, si que somos libres de querer hacerlo, lo haremos. Tratamos de transmitirle a nuestros hijos unos valores, a nuestros podemos entender que son los mejores. Hay respetables muchísimas formas de pensar, pero la nuestra tampoco debemos dejar de pisotearla, ¿no? Les recrimino que hayan mantenido absolutamente todo el establishment que estaba ya con el PSOE. Han incumplido sus promesas de una manera completamente evidente. No han hecho, en ese punto, han dejado de cumplir lo que nos habían prometido a las personas que le votaban al PP. Muchas votaron confiando en que iba a haber un cambio también en la sociedad, un cambio en valores, un cambio en que este tipo de injerencias, porque para mí al fin y al cabo es una injerencia en la libertad de los padres, iban a desaparecer. Hay que poner de alguna manera unas normas, hay que mostrar una cierta neutralidad y hay que respetar lo que es la libertad de los padres. Lo que pasa es que también es verdad que en los centros públicos, por lo que sea, hay muchos padres que a veces tienen una dejadez en sus funciones y no se preocupan por lo que está ocurriendo en los centros. Ya no vale eso. Entonces, a veces no se enteran de lo que están haciendo con sus hijos, o en el mismo centro pues no informan a los padres lo que hacen con sus hijos. Lo que te decía con transmitir nuestros valores, entre ellos es que, oye, si vemos que algo es injusto, no debemos quedarnos callados, tenemos que denunciarlo, sea en esto o en cualquier otro ámbito. Si creemos que algo es injusto, si no le damos ese ejemplo a nuestros hijos, de decir, oye, mira, si te parece bien todo, no vale. Entonces, claro, la idea es intentar cambiarlo de instituto.